Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un real privilegio para este servidor estar con ustedes en esta noche. En verdad, qué lindo es poder estudiar la Biblia y especialmente las profecías del Antiguo Testamento y el libro de Daniel. Es algo muy bueno hacerlo. Es por eso que en esta hora les invito a inclinar sus rostros y vamos a tener una palabra de oración antes de entrar al tema de esta noche. Señor que estás en los cielos, muchas gracias por todas tus bendiciones y gracias por darnos el privilegio de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Daniel. Daniel, el capítulo 12. Y vamos a estar allí, Daniel, capítulo 12. Y quiero que me acompañen por favor al versículo 4. Ahí vamos a leer lo siguiente. Dice así: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bien, aquí el profeta nos habla acerca de un período profético. Nos habla acerca de el tiempo del fin. Sí, existe ese periodo profético llamado el tiempo del fin. Y nosotros encontramos por ejemplo, en el libro de Daniel, por lo menos 5 veces, lo vamos a ver dentro de un momento, ese periodo profético, tiempo del fin. Sin embargo, también ese es el primer momento. Hay un segundo momento en la profecía que se muestra en otra frase temporal. Y entonces ahora vamos a ver esos 3 momentos en Daniel 11:40 al 12:3. En primer lugar, nosotros tenemos Daniel 11:40 que presenta tiempo del fin. En Daniel 12:1, según esta ilustración, nosotros tenemos aquel tiempo. Y al final del libro de Daniel, en el versículo 13, tenemos otra que dice el fin de los días. Así que estos 3 momentos se van dando de esa manera. Primero Daniel 11:40, después Daniel 12:1 y después Daniel 12:13, con 3 diferentes. Sin embargo, en Daniel 12:1 nosotros leemos que en aquel tiempo, ahí está el segundo momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Yo quisiera compartir con ustedes una cita de Primeros Escritos, la página 36. Dice así la sierva del Señor: Vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual nunca hubo, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará y se pondrá sus vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Aquí la sierva del Señor nos está hablando acerca de ese momento especial, el levantarse de Miguel. Todavía no hay terminado, dice, su obra, desde la perspectiva de ella, no había terminado la obra y aún todavía no ha terminado la obra en el santuario. Ahora bien, cuando nosotros miramos Daniel 12:1, desde Daniel 12:1 hasta Daniel 12:3, nosotros vamos a ver que en el original hebreo nosotros encontramos unas construcciones gramaticales interesantes y hay 4 de ellas que se repiten y quisiera mostrárselas. Por ejemplo, Daniel 12:1, nosotros tenemos primero una conjunción ¿verdad? Después, estamos hablando en el original hebreo, después dice la frase temporal aquel tiempo. Y después viene un verbo en futuro, se levantará. Si ustedes notan, esto lo encontramos nuevamente en Daniel 12:1, esas 3 expresiones, y en aquel tiempo se levantará. Después nos dice Daniel 12:1, y en aquel tiempo será libertado. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Entonces, pues
está primero y en aquel tiempo se levantará. La segunda expresión es y en aquel tiempo será libertado. Vamos a adelantar un poco y entonces miremos una tercera. En primer lugar, permítame parar un momentito y mirar la palabra tiempo en el libro, en el versículo 1 de Daniel 12. Acompáñenme a la palabra tiempo en Daniel 12:1. Y nosotros miraremos que en el hebreo bíblico aparece 4 veces la palabra tiempo. Dice, y tiempo aquel se levantará Miguel y será tiempo de angustia. Ahí lo tenemos en una forma de quiasmo, como algo como una V acostada. Y después dice, y el tiempo aquel, dice, entonces no, habrá angustia, dice, cual nunca hubo hasta el tiempo aquel. Y por último dice, y en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Así que nosotros encontramos en el versículo 1 de Daniel 4 veces la palabra tiempo. Déjenme decirles que es la única vez en la Biblia que el vocablo hebreo et se encuentra tantas veces en un versículo bíblico. 4 veces en un solo versículo. Es algo sorprendente. ¿Por qué? De seguro Dios quería enfatizar el vocablo tiempo, tiempo, tiempo. Interesante. Y entonces si nosotros ampliamos esto y nos vamos a mirar 2 expresiones más que están antes y después de estos tiempo, 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 Daniel 12:1, miraremos que en Daniel 11:40 está la expresión tiempo del fin. Y en Daniel 12:4 estaría también la expresión tiempo del fin. Por lo tanto, nuestro quiasmo se amplía, la estructura se amplía y entonces tenemos 4 veces tiempo en el versículo 1 y tenemos una vez tiempo del fin en el 11:40 y tenemos como que si fuera un sándwich, a esto le llaman en hebreo, en asuntos literarios, un inclusio. Una misma frase que está al inicio, al final de una perícopa, en una unidad literaria. Entonces nosotros tenemos aquí, en el tiempo del fin, Daniel 11:40, y en el Daniel 12:4, otra vez el tiempo del fin. Y en medio tenemos tiempo, tiempo, tiempo en Daniel 12:1. Esto es muy interesante. El doctor Gerhard Vandel hizo su tesis doctoral en Andrews University y después escribió un artículo en la Adventist Theological Society, en el Journal de la Adventist Theological Society, y entonces su tesis doctoral tuvo que ver con el tiempo del fin. Y él termina diciendo en su conclusión en el artículo que por razones textuales la expresión tiempo del fin en el libro de Daniel es un término técnico, parece ser un término técnico que tiene que ver con el final de la historia del mundo. Llega hasta el mismo escatón, hasta el mismo final. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que de Daniel 11:40 comienza un periodo llamado tiempo del fin que nos lleva hasta el final del tiempo. Sin embargo, es interesante entonces ahora que la expresión tiempo del fin solamente aparece en el libro de Daniel. No está en ningún otro libro de la Biblia. Et ketz, en hebreo solamente aparece en el libro de Daniel. Sí, hay otras expresiones que pueden ser, por ejemplo, posteros días, o puede ser otras expresiones en el hebreo, pero tiempo del fin, que es el término técnico para mirar el último pedazo de la historia del mundo, solamente lo encontramos 5 veces y lo encontramos en estos textos. Daniel 8:17, Daniel 11:35, Daniel 11:40, Daniel 12:4 y Daniel 12:9. Ahora, si usted mira bien en la ilustración, vamos a mirar que la primera vez que se menciona tiempo del fin está en la tercera línea profética de Daniel, o sea, está en la línea que nos habla del carnero y el macho cabrío en Daniel capítulo 8. Pero la cuarta línea profética, ahí están 4 veces. 4 veces la expresión tiempo del fin. Y está, ya dijimos, en el 11:35, en el 11:40, en el 12:4 y en el 12:9. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por inspiración divina el Señor quiso que el Espíritu Santo pusiera en Daniel las palabras para que en su última línea profética que tenía que hablar con la batalla del rey del norte, el rey del sur y de Miguel, entonces
se encontrara la expresión tiempo del fin 4 veces, como que se va intensificando el final del libro, el final de la profecía, el final del tiempo, y por eso se dice tiempo del fin. Ok, lo encontramos ahí, ¿verdad? Pero entonces, además de eso, lo que nosotros debemos ver es que en el 1140 nosotros encontramos el tiempo del fin. Pero los acontecimientos del 1140 comienzan y sigue el versículo 41, 42, 43, 44 y 45. Y ahí nosotros miramos una línea temporal que va avanzando, va avanzando, va avanzando. La profecía va avanzando en el tiempo y finalmente llegamos al 12:1. Y dice, en aquel tiempo. ¿A qué se refiere entonces la expresión en aquel tiempo? Bueno, más adelante miraremos que en realidad la expresión en aquel tiempo es la última parte del tiempo del fin, justamente. O sea, no es el tiempo del fin todo. El tiempo del fin comienza en un momento y después de algunos acontecimientos llegamos a aquel tiempo. Y justamente dice la Biblia en Daniel 12:1 que en aquel tiempo se levantará Miguel. Pero cuando nosotros revisamos ese tiempo, aquel tiempo que se menciona 3 veces en el libro de, en el versículo 1 del capítulo 12, 3 veces aquel tiempo, y 4 veces se menciona la palabra tiempo, entonces nos damos cuenta que Daniel 12, desde el 1 hasta el 3, es una unidad temporal. Vamos a mirarlo. Vamos a volver ahora o a mirar más adelante y miremos Daniel 12:1 nuevamente con sus expresiones y aquel tiempo se levantará. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado a hablar de eso? Que tienen unas expresiones que tiene una conjunción y después un elemento y después un tiempo en futuro. Pues miremoslo. Dice Daniel 12:1 y en aquel tiempo se levantará. Ok, ahí está en Daniel 12:1 y en aquel tiempo se levantará. Y después dice, y en aquel tiempo será liberado. Ok, entonces tenemos la misma expresión, y en aquel tiempo y un verbo en futuro, se levantará, y otra vez, y en aquel tiempo un verbo en futuro será liberado. Ahora, cuando nosotros miramos el hebreo bíblico y esos garabatos que ustedes van a mirar ahí en la presentación, ustedes miran que pues son asuntos hebreos, pero entonces aquí están organizados con unas cláusulas para hacer ver realmente la estructura. Y después viene en aquel tiempo y después se levantará. Después dice, y en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Ahora, si seguimos en la siguiente, en Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Daniel 12:2 nos presenta la misma estructura. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Y ahora, si vamos a la siguiente y miramos Daniel 12:3, dice también, y los entendidos resplandecerán. Entonces, nosotros tenemos esas expresiones. No quiero hablarles de tecnicismos, pero técnicamente hablando, en el hebreo bíblico, esto se muestra como 3 o 4 expresiones idénticas en la gramática, idénticas en la construcción sintáctica. Y algunos le llaman Vav X Yictol. Así se le llama a esta construcción. Una conjunción y un elemento X y después un verbo en futuro. Y ahí están. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. Y en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán y los entendidos resplandecerán. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, nosotros llegamos a unas expresiones que están paralelas. Al estudiar la gramática y la sintaxis, el flujo de la sintaxis del hebreo bíblico, uno se da cuenta entonces que los verbos finitos en Daniel forman un solo marco temporal. No podemos quitar esas expresiones, esos verbos, fuera en otra temporalidad. Y entonces lo interesante es que vamos a encontrar en medio una expresión que rompe todo. Y esa expresión que rompe todo es la segunda expresión del versículo 2.
dice, y será tiempo de angustia. Esa expresión que lo rompe todo es lo que está definiendo el tiempo, y será tiempo de angustia. En otras palabras, el tiempo de angustia, y si ustedes notan, de los 4 veces que aparece la palabra tiempo en Daniel 12:1, aquel tiempo, aquel tiempo, aquel tiempo, hay uno que dice tiempo de angustia. Es la única. Pero entonces ese tiempo de angustia es lo que define toda la temporalidad, todo el marco donde están todos estos verbos. ¿Qué nos dice eso entonces? Que Daniel 12:1 define la temporalidad de toda la perícopa, de toda la unidad literaria, desde el Daniel 12:1 hasta el Daniel 12:3. Estamos en el mismo marco temporal. ¿Y cómo se llama ese marco temporal? Pues ahí lo miramos, se llama tiempo de angustia. Ahora, si ustedes miran los verbos futuros, aquí tenemos otro diagrama donde nosotros tenemos estos en azul, dice, y en aquel tiempo se levantará, será liberado, ¿verdad? Ahí tenemos estructuralmente en el mismo tiempo, llamado tiempo de angustia. Tenemos también otro diagrama que está en blanco con rojo y entonces encontramos allí que los verbos están en rojo, que dice levantará, será liberado, despertarán y resplandecerán. O sea, y también miramos que entonces todos estos verbos se dan en el tiempo de angustia. Por lo tanto, hermanos, ¿qué nos está diciendo la estructura gramatical hebrea de los versículos 1 al 3? Lo que nos está diciendo es que en el tiempo de angustia se levanta Miguel, que en el tiempo de angustia se libera el pueblo, que en el tiempo de angustia despiertan algunos de los durmientes del polvo y que en el tiempo de angustia son glorificados los entendidos. Entonces, estos 4 verbos finitos nosotros los encontramos allí y entonces lo encontramos que el tiempo es el tiempo de angustia, pero en el tiempo de angustia se dan estos 4 eventos, como ustedes miran, se levanta Miguel, se libera, está la resurrección y está la glorificación. Otra forma de decirlo es de esta manera, que ahí están los verbos se levantará. O sea, la definición del tiempo se llama tiempo de angustia, pero entonces tenemos 4 eventos o 4 acciones en el mismo tiempo. En conclusión, entonces, nosotros podemos decir que la resurrección de Daniel 12:2 se da en el tiempo de angustia. Ahora, también la estructura sintáctica de Daniel se une el versículo 1 hasta el versículo 3 de diferentes otras formas, no solamente con los verbos, también lo unen las expresiones que les llamamos aposiciones, o sea, que dan nueva información sobre lo que ya se está diciendo. Por ejemplo, dice, en aquel tiempo Miguel, se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Cómo es el tiempo de angustia? Como nunca hubo, hasta que hubo gente. Y en aquel tiempo será liberado. ¿Quién? Los que se encuentran escritos en el libro. Y así, ¿verdad? Estas expresiones que dan más información, que muestran información adicional, llegan a compactar gramaticalmente Daniel 12 del 1 al 3. Pero no solamente eso, sino que también encontramos frases, no solamente frases aclaratorias, sino también frases de resultados que están alineados en la estructura de Daniel capítulo 12, 1 al 3. Por ejemplo, la preposición para. Dice, estos para vida eterna, estos para vergüenza, para confusión perpetua. Esa es la preposición le en el idioma hebreo. Para. Y abajo dice, los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas para perpetua eternidad. También tenemos adverbios. Si ustedes miran, el versículo 2 está vida eterna, confusión eterna, brillar para perpetua o eterna eternidad. Entonces, todo esto nos está dando muchas evidencias para decir que Daniel 12 del 1 al 3 es una unidad y que las cosas que pasan allí son asuntos del mismo marco temporal. Entonces, nos lleva a decir entonces esto, que la resurrección de Daniel 12 no es una resurrección que se da en la segunda venida de Jesús,
sino que es una resurrección que se da en el marco temporal del tiempo de angustia, porque está dentro de esos verbos del tiempo de angustia. Bueno, cuando este servidor estaba haciendo este estudio en el hebreo bíblico, pues yo sé que hay textos del conflicto de los siglos y de muchos otros escritos, primeros escritos, está en Historia de la Redención, está en Eventos de los Últimos Días y en muchos otros lugares. Pero usted lo puede leer en el conflicto de los siglos, en la página, desde las páginas 620 hasta las 627. Ahí la sierva del Señor va presentando, ¿verdad?, una cronología de eventos, y en esa cronología de eventos ella cita Daniel 12:2, y ella dice que ahí va a haber una resurrección. Y hasta más adelante se habla del día y la hora de la venida de Jesús. Y más adelante, en la cronología del conflicto de los siglos, se menciona la resurrección general. Entonces, claro, nosotros tenemos este testimonio del Espíritu de profecía, pero este servidor lo que quería era ver en la Biblia, cómo estaba esto. Y entonces, al estudiar el hebreo bíblico y mirar sus estructuras gramaticales, y mirar todo eso, pues no es que estamos confirmando, porque el Espíritu de profecía no se necesita confirmar. Y déjeme decirle que la sierva del Señor no conocía hebreo, no conocía esto de sintaxis ni estructuras gramaticales hebreas, ¿no? Sin embargo, Dios le dijo cómo iban a ser los acontecimientos. Entonces, la gramática hebrea muestra justamente lo mismo. La resurrección de Daniel 12:2 se da en el tiempo de angustia. Es en el tiempo de angustia donde se da esa resurrección. Ahora bien, cuando yo terminé de hacer el estudio gramatical, tenía que presentar esto hace algún tiempo en una conferencia bíblica de la Asociación General. Y entonces esa conferencia fue en Jerusalén, en Israel, pero allí justamente había una de mis profesores, la profesora Tania Notarius, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y hacía algunos años atrás yo había recibido hebreo bíblico avanzado con ella. Así que mientras estaba en Jerusalén antes de la ponencia, yo quise hacer una consulta y la llamé y le dije: doctora, ¿usted me podría recibir en su oficina? Y ella me dijo: es que sí, claro, Roger, ven. Y entonces platiqué con ella. Y cuando platiqué con ella, la doctora Notarius, y entonces le dije, claro, yo no le pregunté, ¿hay resurrección especial o no hay resurrección especial? No, no quería preguntarle el aspecto teológico del asunto, sino que le pregunté el aspecto estructural de la lingüística, gramática, sintaxis, morfología y el flujo gramatical del hebreo bíblico. Y entonces ella, cuando tomó su Biblia y yo le expuse todo esto, ella me dijo: justamente eso es lo que dice el hebreo bíblico. Claro que sí, está bien claro. Están 4 verbos en futuro, están en la misma estructura gramatical, que eso muestra unidad en la temporalidad, y está una cláusula que define, y la cláusula es: será tiempo de angustia. Además, será es un verbo estativo, no es un verbo de acción, sino que un verbo de estado. Por lo tanto, eso define el estado, el tiempo. Así que, bueno, yo dije: está bien, gracias, doctora. Y entonces, pues mi profesora confirmó esto, la doctora Notario de la Universidad Hebrea de Jerusalén, confirmó que sí, las estructuras gramaticales del hebreo decían eso. Ahora bien, cuando nosotros leemos entonces Daniel 12:1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios, y será tiempo de angustia. Entonces nosotros podemos mirar un diagrama temporal. En el diagrama temporal nosotros encontramos primero Daniel con las expresiones tiempo del fin. Y entonces nosotros tenemos el tiempo del fin primero, que eso se dio en el 1140. En ese momento comienza el tiempo del fin, y ese tiempo del fin inicia para nosotros en el año 1798. ¿Por qué decimos para nosotros? Bueno, pero también la Biblia lo dice así. Si usted nota y mire lo que dice el versículo 34, Daniel 11:34. No lo tengo en la pantalla, pero se lo voy a leer. Daniel 11:35 más bien. Dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Esta preposición, hasta tiempo determinado, es la misma expresión hasta el tiempo del fin. Y aquí se está hablando de la persecución de los 1260 días, del tiempo y la mitad de tiempo. Por lo tanto, Daniel 11:34 y 35, que nos habla de esa persecución, dice que iba a llegar hasta
el tiempo del fin. Et Ketz. En otras palabras, en el momento que terminara esa persecución, iba a comenzar el tiempo del fin. Y justamente en la historia sucedió. El general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, puso preso al Papa Pío VI justamente en 1798. Y es por eso que ahí termina toda la hegemonía del Cuerno Pequeño y entonces comienza el tiempo del fin. Este tiempo del fin, como lo miramos en el diagrama, va hasta la segunda venida de Cristo. Está hasta la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en medio, entre el tiempo del fin, no de en medio, sino casi al final del tiempo del fin, entonces la temporalidad se rompe y entonces Daniel dice en aquel tiempo. Y ahí es donde comienza el tiempo de angustia. En otras palabras, para resumir, nosotros tenemos el tiempo del fin, 1798, Daniel 11:40, y entonces comienza la narrativa, llegamos a Daniel 12:1, aquel tiempo, y llegamos hasta la segunda venida de Cristo. Y es ahí donde Dios le dice a Daniel, tú vas a recibir tu heredad al fin de los días. Vamos a hablar un poquito más de esto un poco más adelante. Pero bueno, este es el diagrama en forma general. Ahora bien, vamos ahora, ya que sabemos que la resurrección se da en el tiempo de angustia, ahora es interesante ver quiénes son los que resucitan. Muy bien, y para eso vamos a leer Daniel 12:2. Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta ¿es esta una doctrina o es un evento profético? Esto que dice Daniel, ¿es una doctrina o es un evento profético? Bueno, en realidad la doctrina es la doctrina de la resurrección, o la creencia es la creencia de la resurrección. Si hablamos desde el punto de vista de teología sistemática, la creencia de la resurrección es la que nos habla acerca de toda la doctrina. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos entre nuestras creencias fundamentales, nos habla acerca de la resurrección también. Y el texto de Daniel 12:2 está incluido en la doctrina de la resurrección. Pero ¿por qué no tenemos una doctrina que se llame resurrección de Daniel 12:2? No. ¿Por qué? Porque eso está incluido en toda la doctrina de la resurrección. Y porque la doctrina o la resurrección de Daniel 12:2 no es una doctrina, es un evento profético. Cuando nosotros miramos eso y repasamos la doctrina de la resurrección en el Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros encontramos que 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos la primera resurrección, ¿verdad? Aquí está, esto es 1 Tesalonicenses 4:16. Pero más adelante, en el Apocalipsis, se nos dice, en Apocalipsis 25 y 6, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, según 1 Tesalonicenses capítulo 4 y Apocalipsis 25, nosotros tenemos que la primera resurrección se da en la venida de Jesús, porque dice después Apocalipsis 4, 1 Tesalonicenses 4, que el Señor mismo le va con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Y después nosotros los que vivimos seremos arrebatados para ir con Jesús en el aire. Así que tenemos ahí la primera resurrección. Ahora Apocalipsis 25 nos dice, pero los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Nos está hablando de la segunda resurrección. Esa segunda resurrección se menciona en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, como una resurrección de condenación. ¿Ok? Tenemos la resurrección de condenación. Entonces, vamos a mirar la doctrina general de la resurrección. De paso, en la primera resurrección no hay malos. Así que tenemos nosotros dos grandes resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección de vida. Se da en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo ya está aquí prácticamente en el aire. Él manda a los muertos que resuciten. Resucitan los muertos en Cristo y ahí no hay ningún malo.
No puede haber ningún malo. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis 25 dice, bienaventurado y santo el que es parte de la primera resurrección. Así es que si es santo, no puede ser malo. ¿Ok? Entonces también nosotros tenemos una segunda resurrección, que es la resurrección de condenación, que se da después del milenio y que se dice que son los otros muertos. Y en esta segunda resurrección, que Juan 5:29 la llama resurrección de condenación, no hay buenos. Después del milenio no puede resucitar ninguna persona buena. ¿Ok? Solamente es de malos. Entonces la pregunta es, la resurrección de Daniel 12:2, ¿cuál es? ¿La primera o la segunda? Bueno, según los datos que nos da la profecía en Daniel 12:2, la resurrección de Daniel 12:2 se da en un tiempo determinado. No es en el momento que Jesús viene ni tampoco después del milenio, sino, o sea, no es ni la primera ni la segunda. Es una resurrección que se da durante el tiempo de angustia. Es una resurrección que se da antes de que Cristo venga. Y es una resurrección interesante porque resucitan simultáneamente buenos y malos. O sea, no se dice que hay tiempo entre ellos, porque está amarrado el tiempo está amarrado, está concreto. Daniel 12 del 1 al 3 amarra este tiempo que se llama tiempo de angustia. Y es ahí que tienen que resucitar estos, los que resucitan para vida eterna. Es ahí donde dice Daniel 12:2, ¿verdad? Estos irán para vida eterna y estos para confusión, para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Muchos de los que duermen el polvo de la tierra resucitarán, se levantarán, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una resurrección en un tiempo específico que se llama tiempo de angustia y es una resurrección mixta. Ahora bien, ¿quiénes resucitan? ¿Todos son todos los muertos? ¿O será que son todos los justos y algunos impíos? ¿O son todos los impíos y algunos justos? ¿O son algunos de algunos? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el hebreo bíblico dice lo siguiente. Daniel 12:2 en el hebreo dice, y muchos, y se los voy a, que lo puedan ver allí, ¿verdad? En una forma literal, y debajo está la traducción, y muchos de durmientes de tierra del polvo, polvo de tierra despertarán. Eso es lo que dice el hebreo bíblico. Y muchos. Ahora, cuando uno quiere estar más seguro en cuanto a una expresión, ¿qué significa? La expresión y muchos de, como comienza Daniel 12:2, nos muestra algo. Ahí nos va a mostrar si son todos o son algunos lo que dicen esos muchos. Pero la expresión en hebreo es berrabín me y muchos de. Berrabín me y muchos de. La mejor manera de saber a qué se refiere esto es buscar esta misma expresión en hebreo. Oiga bien, no en inglés, no en español, no en alemán, no en francés, no en portugués, en ninguna lengua. Vamos a buscarla en el original, en hebreo bíblico, donde hay en el Antiguo Testamento la expresión berrabín me en hebreo, que comience así algún versículo o que comience a alguna parte, y entonces nos va a dar una mejor idea. Y sí, la encontramos, por ejemplo, en Esther capítulo 8, versículo 17. Esther capítulo 8, versículo 17 comienza berrabín me. Y entonces dice así, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. La pregunta es, ¿todos se hacían judíos? No, aquí dice muchos del pueblo de la tierra se hacían judíos, así que no son todos. Así que la expresión berrabín me y muchos de es como algo que parte una totalidad. ¿Cuál es la totalidad? En Esther 8:17 son todos los pueblos de la tierra y de esos tenemos que partir un pedazo que se llaman los muchos. Miremos otro texto que nos puede ayudar a esclarecer esto. Esdras 3:12. Y en Esdras 3:12 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y otra vez tenemos la expresión, y muchos de. Ahora, la pregunta es,
¿Todos los sacerdotes lloraban? ¿Todos los levitas lloraban? No, aquí dice, eran muchos, pero no eran todos. ¿Quién eran todos? Pues todos los sacerdotes eran todos, ¿verdad? Y los levitas, pero de ese grupo, de todos, muchos estaban llorando. Y entonces eso es lo mismo que nos dice Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La preposición de y muchos de, que en hebreo es min, nos ayuda a entender este asunto y nos ayuda a también descubrir cuando una traducción hace una traducción que no es muy buena. Por ejemplo, algunas versiones dicen, y las multitudes de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Y las multitudes. No, esa no es una buena traducción, porque el hebreo dice, y muchos de. Por lo tanto, es algo partitivo. De todos los que duermen, hay que agarrar un pedazo. Pero Daniel 12:2 no se queda allí. Vamos a mirar cómo sigue el versículo. Ahí nosotros tenemos dos pronombres demostrativos. Estos y estos. Eso es lo que dice en el hebreo original. Estos y estos. Estos para vida eterna y estos para vergüenza y confusión perpetua. En otras palabras, lo que se está diciendo aquí es que los muchos que despiertan, ese grupo se va a partir nuevamente y estos, en el idioma original dice L, estos, son para vida eterna y estos para vergüenza y confusión perpetua. Claro, la Reina Valera va a traducir unos para vida eterna y otros para vergüenza, pero en el original hebreo es el mismo pronombre demostrativo, estos y estos. Lo que está diciendo aquí es que entonces nosotros tenemos una distribución no solamente que parte, sino que después distribuye. Es una construcción partitiva distributiva de Daniel 12:2. En otras palabras, muchos, parte de los que están dormidos, van a despertar. Y entonces después distribuimos eso en el mismo tiempo de angustia, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces cuando nosotros miramos el fluido gramatical de Daniel 12:2, lo podemos ver de esa manera, ¿verdad? Muchos son los que despiertan, pero esos despiertan de todos los que están dormidos. Así que hay un grupo especial que despiertan. Y por eso algunos han acuñado a esta resurrección, y este es un nombre acuñado. Esto no está en la Biblia, no está en el Espíritu de Profecía, no. Esto es algo que se ha inventado para decir, y por eso se le llama resurrección especial, porque es algo diferente. Algunos le llaman resurrección mixta, o algunos le llaman resurrección parcial. Entonces nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Muchos de todos los durmientes, que son los que durmieron desde Abel hasta el último, van a despertar, pero es un grupo especial, y después eso se dividen en dos grupos. Por lo tanto, queridos hermanos, así tenemos esto. Tenemos el pastel grande de todos los que duermen. De ese pastel, nosotros tenemos que cortar un pedazo que se llama muchos. Y después de esos muchos, cortarlo en dos que se llaman buenos y que se llaman malos. Y todo eso sucede en el tiempo de angustia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿para qué despiertan? ¿Para qué despiertan? ¿Cuál es el propósito de esta resurrección? Bueno, en Mateo 26, 63 y 64, cuando a Jesús se le preguntó, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús respondió ante el Sanedrín, ante el tribunal, y dijo, tú lo has dicho, le dijo al sumo sacerdote. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, Jesús le está diciendo a ese hombre que lo está juzgando y a todos ellos que están ahí, ustedes me van a ver. Y no solamente me van a ver sentado a la diestra, me van a ver viniendo. En otras palabras, esa descripción que hace la sierva del Señor de esa nubecita negra que se parece a la palma de una mano y que se va acercando hasta que se vuelve gloriosa, y que es la segunda venida de Cristo. Eso es lo que dice, le dijo Jesús al sacerdote y a todos los que están. Ustedes me van a ver viniendo. No me van a ver en el momento que yo esté aquí. Ustedes me van a ver viniendo en las nubes de los cielos. Las nubes de los cielos es la expresión por excelencia que habla de la segunda venida de Cristo. El Cristo que viene en los cielos, ¿verdad? Y es por eso que Apocalipsis 1:7 se conecta a esto. Dice, he aquí que viene con las nubes. Sí,
viene con las nubes y todo ojo le verá. Claro, todos los que estén vivos en ese momento lo van a ver, pero hace una añadidura el apóstol Juan y nos dice, y los que le traspasaron. Y los que le traspasaron también le van a ver. Por lo tanto, ahí es donde se conecta Daniel 12:2 con el Nuevo Testamento. Estos malos que van a resucitar son personas que resucitan. Y usted note lo que dice Daniel 12:2. Dice, es resurrección para dos cosas, para vergüenza y confusión perpetua. Si usted nota, dice, unos irán, unos para vida eterna, o sea, los santos que resuciten en esa resurrección van a ser para vida eterna. Ellos ya no van a volver a morir, ya van a estar transformados, ya tienen vida eterna, ¿ok? Pero los malos que resuciten en ese momento, entonces nosotros vamos a tener a los malos, queridos hermanos, resucitando unos, dice estos van a ser para vergüenza y confusión. Note que no dice para muerte eterna, que lo esperaríamos. Si uno dice para vida eterna, los otros diría para muerte eterna, pero no, dice para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué significa eso? Eso significa que realmente van a ser confundidos y avergonzados. Esa resurrección no es para muerte eterna, todavía no es para muerte eterna, es para que se confundan y se avergüencen, para que miren a aquel que crucificaron, para que se confundan en sus mentes, ¿qué está haciendo él ahora, allí? Bueno, sí, y van a recordar que Jesús les dijo, me veréis. Ahora bien, queridos hermanos, ¿para qué van a resucitar los buenos? Que resuciten en ese momento, en la resurrección especial, en esa resurrección del tiempo de angustia. Yo solamente quiero tener a su consideración, la sierva del Señor dice para qué van a resucitar. Sí, en el conflicto de los siglos, ella dice lo siguiente, en la página 621, dice, resucitarán todos los que durmieron, el mensaje del tercer ángel, resucitarán para escuchar el pacto que Dios hará con su pueblo y con los que guardaron el sábado. ¿Ok? Para escuchar el pacto. Entonces, estos van a resucitar para estar con el pueblo de Dios y escuchar ese pacto. Y después, más adelante, usted puede seguir leyendo las páginas y entonces ahí dice que cuando se da el pacto, se oye la voz de Dios que anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Entonces ya estarán resucitados. Yo me imagino que con el pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, estarán quizás mezclados entre el pueblo de Dios. Estarán esperando a Jesús. Ahora bien, pero note, me llama la atención que en Mateo 27, 50 al 53, ahí se nos habla que después de que Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó. Él dijo, consumado es, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de muertos que habían dormido se levantaron. Y dice que ellos vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué interesante eso. O sea, no es la única resurrección especial, la de Daniel 12:2. Ya hubo una resurrección también, que no es ni la primera ni la segunda. Es la resurrección de las primicias. Sí, aquellos que, los primeros redimidos. Ustedes saben que los soldados se habían encargado de decir que Cristo había sido, bueno, primeramente fueron donde Pilato y entonces le dijeron a Pilato, mira, resucitó y no sabemos qué hacer. Entonces ya después vinieron los sacerdotes y fueron donde los sacerdotes y los sacerdotes le dijeron, les vamos a dar dinero. Primero fueron donde los sacerdotes y le dijeron, cállense, les vamos a dar dinero y ustedes no le digan a nadie que resucitó. Díganle que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos y nosotros nos encargamos de las autoridades. No se preocupen. Entonces recibieron dinero y comenzaron a dar toda esa noticia en Jerusalén de que Jesús, su cuerpo había sido robado. Sin embargo, Dios tenía ya un ejército de personas que iban a dar las verdaderas nuevas. Esas fake news que habían dado todos esos soldados, ahora el ejército de resucitados vienen a la santa ciudad y aparecen a muchos. Y cuando aparecen a muchos, ellos dicen, miren, ya resucitó, Jesús resucitó y yo resucité con él. La sierva del Señor, cuando habla acerca de esto,
ella describe que son santos de todas las edades y que hay ahí algunos que son de gran estatura, otros que son más pequeños. La cosa es que la gente los miraba y entonces se regocijaron en proclamar la resurrección de Cristo Jesús. La iglesia estaba pasando un tiempo de angustia en ese momento. Estaban desesperados, estaban escondidos. Miramos ahí en Lucas 24 a los discípulos caminando y ni siquiera reconocen a Jesús, al Jesús resucitado. Pero yo creo que cuando ellos escucharon a estos resucitados y redimidos y en gloria y a estos hombres diciendo, ya resucitó, esa iglesia fue fortalecida. Bueno, yo quiero solamente proponer, y esto es una propuesta, simplemente, ¿verdad? Yo quiero proponerles que, además de lo que dice la sierva del Señor, el hecho de que estos resuciten en la resurrección parcial antes de la venida de Cristo, para escuchar el pacto que Dios hace con su pueblo, yo creo que también, de alguna manera, esto impactaría a la iglesia de Dios en el tiempo del fin. De alguna manera, estos santos que resucitan pueden decirle, yo ya resucité y ya viene, ánimo. Esa es una propuesta que le estoy haciendo. Algunos dirán, bueno, ¿y no será que Satanás va a hacer eso y salir como que si fuera un resucitado y entonces nos va a engañar? No, la sierva del Señor es muy clara al decir que el engaño satánico más grande que va a pasar es Cristo. Él va a tratar de hacer la venida de Cristo, pero que ya después del sellamiento, aun cuando Satanás quiera seguir engañando a los malos, después del sellamiento, ya después de que comience el tiempo de angustia, los santos están sellados, ya no hay nada en contra de ellos, no hay ningún engaño satánico. Por lo tanto, esa buena noticia de resucitados sería interesante. Solamente les hago esa propuesta. Pero es que el asunto es que la sierva del Señor, bueno, no, primero la Biblia, y ya vamos a ir llegando al final de nuestra presentación. Apocalipsis 14, 9 nos habla del tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Aquí está el mensaje del tercer ángel, poderoso. Pero entonces después, más adelantito, dice en Apocalipsis 14, 13, oí una voz del cielo que decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Bienaventurados de aquí en adelante. ¿Desde cuándo? Bueno, si nos regresamos al versículo 9, desde que se proclama el mensaje del tercer ángel. Desde ahí son bienaventurados los que de aquí en adelante resucitan, los muertos. Ahora, esa misma expresión nosotros la encontramos en griego, es Macarios. Macario es bienaventurado. Pero esa misma expresión la encontramos en Daniel 12:12. Bienaventurado el que llegue hasta 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y aquí la expresión en hebreo es Ashre. La expresión en hebreo es Ashre. Y es comparativa, es la misma expresión en griego y en hebreo. Así que todos estos dos están apuntando a un momento especial. Este texto de Daniel 12:12 está apuntando al mensaje del tercer ángel. Si nosotros leemos primeros escritos y miramos el mensaje del primer ángel, el segundo ángel, la sierva del Señor nos muestra que desde 1842-43 estaban predicando el mensaje del primero y el segundo ángel, pero que después del chasco muchos se retiraron y entonces vino el mensaje del tercer ángel. Oiga bien, en ese momento se dio el mensaje del tercer ángel. Y entonces dice que lo que hizo la sierva del Señor, Dios la envió y la miró, en el cielo miró el arca del pacto y miró la ley de Dios y una aurea especial, un brillo especial en cuarto mandamiento. Entonces el pueblo de Dios miró lo que había pasado, que en el santuario Jesús había comenzado su obra en el lugar santísimo y ahora estaba el sábado. Entonces, por eso el mensaje del tercer ángel fue predicado ahí mismo en las postrimerías cerca de 1844, después del chasco, y muchos recibieron el mensaje del tercer ángel. Si usted puede leer los capítulos de primeros escritos, el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, usted mirará que ahí está el asunto profético. La misma sierva del Señor, cuando habla de Daniel 12:2, ¿verdad? Y ella lo cita, y cuando cita este versículo que nos habla bienaventurado el que espere y que llegue,
Oiga bien lo que dice la sierva del Señor. Eso está en Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros. Ahí en Testimonios para los Ministros se le dijo a Daniel, bienaventurado. Bueno, la cita es larga, pero solamente voy a leer el texto. Ella habla del tiempo que se ha quitado el continuo hasta los 1290 días. Bienaventurado el que espere y alcance a 1335 días. Tú, empero, Daniel. Ahí cita Daniel 12:12 y mire lo que ella dice. Dice lo siguiente, oiga bien, que esto fue para el tiempo de la hermana White, para el tiempo del mensaje del primer ángel. Dice, Daniel cumplió su misión de dar su testimonio. Todo esto, el cual fue llegado hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo era ese tiempo del fin? Cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. En otras palabras, la sierva del Señor sitúa Daniel capítulo 12, versículo 12, bienaventurado el que espere y el que llegue, lo sitúa en la realidad histórica del pueblo de Dios, del mensaje del primer ángel, primero, segundo y tercer ángel. Debemos estudiar primeros escritos para mirar esa realidad histórica. Pues algunos ahora piensan que este texto tiene que ver con algo en el futuro y días literales. No es el tema que estoy tratando. Sin embargo, aquí en Testimonios para los Ministros está bien claro que dice que Daniel dio su testimonio, cumplió su misión hasta el tiempo del fin, dice, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado al mundo. Es cuando entonces todas estas profecías que habían estado selladas se iban a presentar, se iban a comprender. Así que, queridos hermanos, esa bienaventuranza está desde los que durmieron del mensaje del tercer ángel para acá. Y es por eso que la sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos, después de citar Daniel 12:2, salieron de sus sepulcros todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel y han guardado el sábado para escuchar el pacto que Dios hará con su pueblo. Es por eso que hay una bienaventuranza, querido hermano. ¿Saben por qué? Porque hay una bienaventuranza. Y ahora yo voy a ir casi al final del tema. Ya estoy terminando y voy a ver los epílogos y la resurrección. Y con eso termino. Pero antes le voy a decir la bienaventuranza. Mis hermanos, ¿por qué los del mensaje del tercer ángel son bienaventurados? Porque históricamente, según nos muestra Primeros Escritos y Testimonios para los Ministros, página 15, estos fueron los hombres y mujeres que pasaron el chasco, de los cuales se burló la gente. Y entonces se quedaron chasqueados esperando mirar a Jesús venir en gloria y majestad. Ahí se quedaron chasqueados. Pero déjeme decirles que ese chasco no solamente es para ellos. Todo adventista del séptimo día, oiga bien, todo adventista del séptimo día que descansa también en cierta manera muere chasqueado. Porque el adventista del séptimo día, la esperanza bienaventurada y gloriosa es el retorno de Jesús. Y quisiéramos verlo en nuestra generación. Nosotros queremos ver a Jesús venir en gloria. Por eso nos llamamos adventistas. Queremos ver a Jesús en gloria, venir en gloria. Pero cuando ya se va llegando la vejez y ya vamos mirando y ya tenemos que descansar, nos quedamos chasqueados porque no pudimos ver a Jesús venir en gloria. Pues déjame decirte, hermano, hay esperanza, hay esperanza. Ni los de 1944, ni nosotros. Es por eso que desde el mensaje del tercer ángel son esos, porque ninguna otra generación ha esperado con tanta ansia, tanta inminencia y tanta predicación la venida del Señor Jesús, que aquellos que esperaron a Jesús y quedaron chasqueados, y aquellos que siguen predicando la segunda venida de Cristo a pesar de todo. Pero entonces dice que van a resucitar un poco antes de que Jesús venga. Y si usted lee el conflicto de los siglos, la página 620, ahí la sierva del Señor lo pone en el contexto de la séptima plaga. Van a resucitar antes para mirar a Jesús venir en las nubes. Por lo tanto, no quedaremos chasqueados. Si vivimos, gloria a Dios porque le veremos. Si morimos, gloria a Dios porque seremos resucitados para verle venir en gloria. ¡Qué esperanza! ¡Qué maravilloso! Quiero terminar en esta hora diciendo una cosa más y solamente haciendo una comparación entre la resurrección de Daniel 12:2 y de Daniel 12:13. Ahí nosotros tenemos la resurrección del profeta Daniel. Y si nosotros miramos los verbos hebreos y las expresiones hebreos entre una resurrección y otra, nos indica que son dos resurrecciones distintas. La resurrección de Daniel 12:2
no es la misma resurrección de Daniel 12:13. Si ustedes miran en la ilustración, nosotros tenemos en Daniel 12:2 que se da en aquel tiempo, ¿ok? En aquel tiempo. Y la expresión hebrea es Ubaet Haji, en aquel tiempo. Ahí se da la resurrección de Daniel 12:2. Mientras que la resurrección que Dios le promete al profeta Daniel en Daniel 12:13 dice que es Hayamín, al fin de los días. ¿Ok? Además, los que mueren en Daniel 12:2 duermen. El vocablo es duermen, los durmientes. Mientras que en Daniel 12:13, Daniel utiliza otro verbo hebreo que es el verbo descansar, es el verbo nuach. Uno es yashan en Daniel 12:2 y en Daniel 12:13 es el verbo nuach. Y el verbo nuach, queridos hermanos, significa reposo, pero no solamente reposo, sino un reposo espiritual y reposo emocional. Qué lindo. Y es por eso que dice el apóstol, no se vayan a entristecer como aquellos que no tienen esperanza, porque el justo que muere, muere en reposo. No solamente duerme, muere en reposo. ¿Ok? Y entonces, ese es el mismo verbo que se utiliza en el reposo del sábado. Hay 3 verbos para sábado: Shabbat, el verbo nafash y el verbo nuach. Y en Éxodo 20 está este verbo nuach. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos de la tierra y reposó. Vayanaj, nuach, él reposó. Entonces, este es el reposo de los buenos. Así que Daniel 12:2 habla de un reposo de todo el mundo. Todos duermen. Pero en Daniel 12:13 solo los buenos están reposando. Y el verbo para levantarse en Daniel 12:2 es levantarse, justamente despertar. Eso es lo que significa. Levantarse y despertar. Es el verbo kis. Pero Dios le dice a Daniel, el ángel le dice a Daniel en Daniel 12:13, tú vas a amad, te levantarás. O sea, levantarse, el verbo amad es estar firme, en pie, de servicio, en el momento de servir. Así que, queridos hermanos, estas cosas del hebreo bíblico nos muestran la diferencia en el tiempo de la resurrección, la diferencia en el dormir, en el verbo de dormir, y la diferencia en el verbo de levantarse. Por lo tanto, a Daniel se le está diciendo que él va a resucitar al fin de todos los días. Y esto es lo que le dice. No le dice vas a resucitar Ubaet Haji en aquel tiempo, en el tiempo de angustia. No, le dice Ketz Hayamin, al fin de los días. Pero me llama la atención porque alguien podría decir, bueno, se habló de los 1290 días y los 1335 días, por lo tanto Daniel va a resucitar al final de los 1335 días, entonces va a ser de la resurrección especial, antes de venga Cristo. No, queridos hermanos, y yo voy a adelantar un poco y solamente poner la diferencia de la palabra días en Daniel 12, 11 y 12 y Daniel 13, Daniel 12, 13. Miren, aquí está este diagrama que ustedes pueden mirar cómo está en el hebreo bíblico la diferencia de la palabra días. La palabra días de Daniel 11 y 12, cuando se habla en 1290 días y 1335 días, termina con una M en hebreo bíblico, Yamim, y así se dice días, 1290 días, 1335 días. Pero cuando se le dice a Daniel, tú te vas a levantar al fin de los días, la palabra cambia y en una forma rara, rarísima, porque gramaticalmente diríamos que es un error. Es un error lo que está haciendo Daniel con la gramática hebrea, porque él termina la palabra días con la letra N. En vez de una M que debe terminar en hebreo, termina con una N. Yamin, yamin. ¿Qué significa eso? Vamos a ver más adelante en la diapositiva, por ahí está, ¿verdad? La diferencia. Entonces, esa N, nosotros miramos que Daniel intencionalmente cambió el término para que nadie se confunda que el fin de los días no es el fin de los 1290 días ni los 1335 días, sino que se está hablando del fin completo de la historia humana. Y es por eso que le dice que es Hayamín, la expresión final de los días, y unos días especiales, no son los mismos días.
Ahora estamos terminando, como que si termináramos en arameo, días. Ahora, este que es Hayamín se encuentra varias veces en el libro de Daniel y lo miramos como un inclusio, como un sándwich. Allá en Daniel capítulo 1 miramos la prueba de los jóvenes hebreos y Daniel y dice al fin de los días, Ketz Hayamín. Así que el Ketz Hayamín comienza a anunciarse. La escatología de Daniel comienza a anunciarse del capítulo 1 y aquí Daniel irrumpe con el último acontecimiento de la escatología en el versículo, y entonces dice el fin de los días. Un asunto más, y con esto ahora sí concluyó, y es lo siguiente, queridos hermanos. En Daniel capítulo 12, versículo 3, se termina la historia, porque después del tiempo de angustia, después de la resurrección y después de la glorificación de los redimidos, ya no hay más, ya no hay más. Daniel 12 del 5 al 13 simplemente es una explicación de lo que ya se dijo en Daniel 11, 2 hasta el 12, 13. Hasta el 12, 3, perdón, hasta el 12, 3. Bueno, pero ese es otro tema. Yo quiero decirles que voy a ver la última cita. Vamos a ver el último diagrama y la última cita. Entonces, ¿cómo nos queda el diagrama temporal de Daniel 11:40 hasta el 12:13? Nosotros tenemos el fin del tiempo en Daniel 11:40, tenemos aquel tiempo en el tiempo de angustia y después tenemos el fin de los días en la segunda venida de Cristo. Ese es el diagrama. Y durante aquel tiempo es que se da la resurrección de buenos y malos. Mire lo que dice la sierva del Señor en la última cita, Maranata 367. Ok, consideremos esta cita y con esto vamos a concluir nuestro estudio. Y vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Entonces Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este. Jesús está en el santuario celestial. Y entonces la nube llega y se ubica Jesús hasta el este, desde donde apareció primeramente a los santos que estaban en la tierra. Ok, un momentito, paremos ahí. Dice que Jesús está en el santuario celestial. Bueno, obviamente él termina, se levanta, termina su obra de intercesión y entonces ahora se pone las ropas de Miguel, las ropas de comandante en jefe y va a liberar a su pueblo que está en tiempo de angustia. Y entonces dice que en ese momento la nube lo toma y lo lleva al este. ¿Cuánto tiempo podría ocurrir desde que Jesús se levanta hasta que llega al este, desde donde entra para los redimidos? Algunos sugieren que va a ser quizás 1335 o quizás en el tiempo de angustia 1290 o quizás 1260 días. Estamos hablando 1260 días. Estamos hablando de varios años. Pero ¿será que la nube que Jesús tomó a Jesús del santuario celestial y ahora lo pone en el este para que venga, va a durar tantos años en llegar al este para entonces venir? Dice, sigue diciendo la cita, la pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Y dice, mientras la nube pasaba del lugar santísimo hasta el este, lo que requirió, dice, cierto número de días. La sierva del Señor no dice exactamente cuánto, pero no está hablando de años, ni siquiera de meses. Dice simplemente cierto número de días. Queridos hermanos, sigamos esperando a nuestro Señor Jesús. Que la esperanza bienaventurada, gloriosa, siga en nuestros corazones, que siga ardiendo en nuestros corazones y que nosotros nos encontremos en ese día especial, glorioso, maravilloso, donde en realidad en ese día nosotros nos encontremos con Cristo. Ya sea que descansemos o sea que lo miremos, somos bienaventurados porque le vamos a venir en glorias. Todos los que hemos creído en el mensaje del tercer ángel resucitaremos para estar con Él por la eternidad. Que el Señor bendiga.